Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Escuelita Cristiana, una comunidad creada para aprender la palabra de Dios. Recuerda, siempre estamos subiendo contenidos nuevos, así que activa la campanita de las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hoy les traemos un video de preguntas generales de la Biblia. Tendrás 4 alternativas y 10 segundos para pensar bien tu respuesta. Así que comencemos. Pregunta número 1. ¿De qué nación era rey un hombre llamado So? ¿Era de Egipto, de Siria, Etiopía o Asiria? Tienes 10 segundos para pensar y dar tu respuesta. Y la respuesta correcta es de Egipto. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 4. ¿Cómo se llamaba la diosa más venerada de Éfeso? ¿Fue Dina, Nama, Débora o Diana? Y la respuesta es Diana. Puedes leer esta respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 27. Pregunta número 3. ¿Cuántos días y noches estuvo Moisés con Jehová en el monte Sinaí? 30 días y 30 noches, 50 días y 50 noches, 40 días y 40 noches, o 20 días y 20 noches. Y la respuesta correcta es 40 días y 40 noches que estaba Moisés con Jehová. Durante este tiempo no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas los 10 mandamientos. Puedes leer este acontecimiento en el libro de Éxodo capítulo 33 en los versículos 27 y 28. ¿Por intermedio de qué profeta exhortó Jehová a Zorobabel y a Josué para edificar el templo? ¿A través de Ageo, Isaías, Amós o el profeta Jeremías? Tu tiempo corre ahora para dar tu respuesta. Y la respuesta correcta es el profeta Ageo. Encuentra este acontecimiento en el libro de Ageo capítulo 1 versículo 1. ¿A qué rey de Israel le rompieron el cráneo con un pedazo de rueda de molino? ¿A Otoniel, a Gedeón, a Abdón o a Abimelech? Y la respuesta es Abimelech. Esto lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 9 versículo 53. Pregunta número 6. ¿Qué rey se sentó sobre un trono de marfil cubierto de oro purísimo? ¿Fue el rey Asa, David, Salomón o Roboam? Y la respuesta es el rey Salomón. Así lo menciona la Biblia en el primer libro de Reyes capítulo 10 versículo 18. Pregunta número 7. ¿Cuántos años vivió Adán después que engendró a su hijo Set? 830 años, 130 años, 800 años o 930 años. Y la respuesta correcta es 800 años. Esto está en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 4. ¿Cuántos años estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos? 5 meses, 7 meses, 9 meses o 10 meses.
Y la respuesta es 7 meses. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Pregunta número 9. ¿De qué ciudad era el rey Hiram el que hizo pacto con Salomón? ¿De Galaad, de Judá, de Tiro o de Hebrón? Y la respuesta es de Tiro. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. ¿Con quién estaba Pedro cuando se encontró con el cojo camino al templo? ¿Estaba con Juan, con Mateo, con Santiago o con Tito? Y la respuesta es Juan. El apóstol Pedro subía junto a Juan al templo La Hermosa y a la hora novena de la oración, y un cojo de nacimiento estaba a la puerta pidiendo limosna. Leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 3. Según la Biblia, ¿qué era Loida de Timoteo? ¿Su madre, abuela, su hermana o su tía? Tu respuesta en 10 segundos. Y Loida era la abuela de Timoteo. Así lo menciona el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pregunta número 12. ¿De quién era funcionario el etíope a quien predicó Felipe? ¿Del rey Augusto, de la reina Cándace, del rey Alejandro o el rey Asuero? Tienes 10 segundos para dar tu respuesta. Y la respuesta es de la reina Cándace, reina de los etíopes. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 27. Pregunta 13. ¿Quién le dijo a Nehemías que el muro de Jerusalén estaba derribado? ¿Fue Artajerjes, fue Hananí, Zacur o Harim? Y la respuesta es Hananí, uno de los hermanos que había venido a Susa con algunos varones de Judá. Podemos leer esto en el libro de Nehemías capítulo 1 versículos 1 y 3. ¿De qué lugar era Manoa, el padre de Sansón? ¿Era de Timnat, Galaad, Moab o de Sora? Y el padre de Sansón era de Sora. Así lo menciona la Biblia en el libro de Jueces capítulo 13 versículo 1. Pregunta número 15. ¿Cuál es el nombre del primer artífice de toda obra de bronce y de hierro? Tubal-Caín, Jubal, Caín o Enoc. Y la respuesta es de Tubal-Caín. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 22. ¿Cuántas cestas quedaron después que Jesús alimentó a los 5,000? 5 cestas, 8 cestas, 12 cestas o 3 cestas. Y la respuesta es 12 cestas llenas que recogieron de lo que sobró de los pedazos de panes y peces. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 14 versículo 20. ¿Quién interpreta la visión de Daniel del carnero y macho cabrío? ¿Gabriel, Isaías, Juan o Jeremías? Y la respuesta es el ángel Gabriel, quien enseña la visión a Daniel y le dice que la visión del carnero y macho cabrío es para el tiempo del fin. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 8 versículos 16 al 19. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham que escogió ir a las llanuras del Jordán? Tare, Harán,
Nacor o Lot. Y la respuesta es Lot, cuando se separó de Abraham y eligió ir a las llanuras del Jordán, mientras que Abraham habitó en la tierra de Canaán. ¿Dónde se encontraba Eliseo cuando la tsunamita fue a buscarlo a causa de la muerte de su hijo? ¿En Canaán, en el monte Carmelo, en Damasco o en Siria? Y Eliseo se encontraba en el monte Carmelo. Así lo menciona la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Discípulo al que Jesús reprendió por su incredulidad después de haber resucitado. A Tomás, a Santiago, a Mateo o a Lucas. Y este discípulo fue Tomás, quien no creía que el Señor Jesucristo había resucitado sin antes verlo. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 20, de los versículos 27 al 29. ¿En qué libro de la Biblia encontramos la historia de Amán? ¿En Esther, en Ruth, en Samuel o en Reyes? Y la historia de Amán lo encontramos en el libro de Esther. Amán quería destruir a los judíos, sin embargo, la reina Esther arma un complot para liberarlos de ser aniquilados. ¿Cómo llamó Jacob al lugar donde luchó con el ángel? Sucot, Betel, Peniel o Seir. Y la respuesta es Peniel. Lo llamó así porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 30. ¿Quién no conoció varón y fue sacrificada porque su padre ofreció un voto a Jehová? Diana, la hija de Amón, la hija de Jefté o la hija de Moab. Y la respuesta es la hija de Jefté, juez de Israel, que hizo voto a Jehová diciendo: si me dieres en la mano a los amonitas, daré como voto a la primera persona que salga a recibirme cuando regrese de la victoria. Y esta persona fue su única hija que salió a recibirle. Esto lo encontramos en Jueces, capítulo 11, versículos 30 al 39. ¿Quién tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50? ¿Fue Elías, Abdías, Isaías o Jeremías? Y la respuesta es Abdías, el mayordomo de Acab, porque Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿En qué saco de trigo ordenó José esconder su copa de plata? ¿En el saco de Rubén, en el saco de Leví, en el saco de Simeón o en el saco de Benjamín? Y la respuesta es en el saco de trigo de Benjamín. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 44, versículo 2 al 12. ¿Cuál es el rey cuyo cuerpo colgaron en el muro de Betzán? ¿Saúl, Joab o Asa? Y la respuesta es el rey Saúl, al cual los filisteos, encontrándole muerto a él y a sus 3 hijos en el monte de Gilboa, le cortaron la cabeza, le despojaron y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Este acontecimiento lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 10. ¿Cuál es la cuarta iglesia de Asia Menor que se describe en el libro de Apocalipsis? ¿La iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira o la iglesia de Pérgamo? Y la respuesta es la iglesia de Tiatira. Leer en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 el mensaje que le brinda el Hijo de Dios al ángel que está en la iglesia de Tiatira.
¿En qué idioma fue escrito el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que fue colocado sobre la cruz de Cristo? En hebreo, griego y arameo. En griego, latín y arameo. O en hebreo, griego y latín. Tienes 5 segundos para dar tu respuesta. Y este título que Pilato escribió sobre la cruz de Jesús estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esto podemos leerlo en el libro de Juan capítulo 19 en los versículos 17 al 22. ¿Cuál es el pueblo que fue comparado como una novilla indómita? ¿Getsemaní, Betania o Israel? Y la respuesta es el pueblo de Israel. Jehová compara a Israel como una novilla indómita que se ha apartado de Dios para adorar ídolos y seguir prácticas paganas, en vez de seguir sus leyes y mandamientos. Se apartaron y se volvieron rebeldes. Esto lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 16. ¿Quién dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Lo dijo Tomás, Felipe o Natanael? Y esta frase fue dicha por Natanael, cuando a Felipe lo encontró y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en los versículos 45 y 46. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán? ¿Caín, Enós o Set? Y el nombre del tercer hijo de Adán fue Set. Dios le sustituyó otro hijo a Eva en lugar de Abel. Esto lo podemos leer en la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 25. ¿Cuál era el nombre del suegro de Jacob? ¿Labán, Abimelech o Isaacar? Y la respuesta es Labán, a quien Jacob sirvió por Raquel y Lea, y esto está en Génesis capítulo 29, en los versículos del 1 al 30. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el hijo del rey David que reinó en su lugar? ¿Adonías, Roboam o Salomón? Y el que sustituyó al rey David fue su hijo Salomón, ungido por el profeta Natán. Esta cita lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 34. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el pozo donde hicieron pacto Abimelech y Abraham? ¿Berseba, Betseda o Nacor? Y el nombre que le colocó es Berseba, porque allí tanto Abraham como Abimelech juraron. Además, Abraham entregó 7 corderos para que sirvan como testimonio de que el pozo fue cavado por él. ¿Cuál de estos era un consejero del rey David? ¿Joab, Aitofel o Esri? Y la respuesta es Aitofel. Era uno de los consejeros del rey David. Esto lo podemos leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 33. ¿A cuál de los guerreros valientes de David se le quedó la mano pegada a su espada? Alternativa A, Adino, Eleazar, Adulam o Asama. Tienes 7 segundos para dar tu respuesta. Y la respuesta es Eleazar, uno de los 3 guerreros valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos. Encuentra esta historia bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. De estos, ¿quién fue el hijo de Ruth la moabita? ¿Isaí, Kelión, Obed o Caleb? Tienes 7 segundos para dar tu respuesta. Y la respuesta es Obed.
Este es el hijo de Ruth y Boz. Esto lo encontramos en el libro de Ruth capítulo 4 versículo 17. ¿Cómo se llama el rey al que Nehemías servía como copero? ¿Fue el rey Artajerjes, el rey Ciro, el rey Darío o el rey Nabucodonosor? Tu respuesta en 7 segundos. Y la respuesta es el rey Artajerjes, a quien Nehemías servía como copero, para asegurar que la comida y la bebida del rey no estaba envenenada, con la finalidad de sobreguardar la vida del rey. Esto lo puedes encontrar en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 11. ¿En qué lugar murió Sansón? ¿En Galilea, en Gaza, en Leí o en Gad? Y la respuesta es en Gaza, donde Sansón murió junto con los filisteos. Leer esta historia bíblica en el libro de Jueces capítulo 16. ¿Cómo se llamaba el padre del profeta Isaías? ¿Era Elcana, Alfeo, Amós o Amitai? Y la respuesta es la alternativa C, Amós. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes capítulo 19 versículo 2. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a trabajar para el faraón en Egipto? 35 años, 22 años, 30 años o 29 años. Tu respuesta en 7 segundos. Y la respuesta es 30 años cuando comenzó a trabajar para el faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 46. Según los filisteos, ¿cómo se llamaba el dios que les entregó a Sansón? ¿Se llamaba Gedeón, Dagón, Mahoma o Baal? Y la respuesta es Dagón. Puedes leer este acontecimiento en el libro de Jueces capítulo 16 versículo 23. ¿Qué hombre profetizó que el Espíritu se derramaría sobre toda carne? ¿Fue Joel, fue el profeta Isaías, Jeremías o el profeta Amós? Y la respuesta correcta es el profeta Joel, quien profetizó que el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne. El libro de Joel capítulo 2 versículo 28 lo menciona. ¿Quién tomó por mujer a Yutit y Basemat a la edad de 40 años? ¿Fue David, Jacob, Esaú o Salomón? Tienes 7 segundos para dar tu respuesta. Y la respuesta correcta es Esaú. Esto lo puedes leer en el libro de Génesis capítulo 26 versículo 35. ¿Quién es mencionado en la Biblia como un rey muy grueso? ¿Fue Acaz, fue Manasés, fue Ciro o fue Eglón? Y la respuesta es Eglón, rey de Moab. Esto lo puedes encontrar en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 17. ¿Cuál fue el nombre del padre de Saúl? ¿Becoriat, Abel o Cis? Y la respuesta es Cis. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? ¿Lo hizo Manasés, Melquisedec o Joacás?
Y la respuesta es Melquisedec, quien era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18. De estas mujeres, ¿cuáles eran hermanas? Ruth y Noemí, María y Ruth, o Raquel y Lea. Y la respuesta es Raquel y Lea, por las cuales Jacob sirvió a su suegro Labán 7 años por cada una de ellas. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 16. ¿Durante el reinado de qué rey fue profeta Sofonías? A. Josías, B. Acab o C. Roboam. Y la respuesta correcta es durante el reinado de Josías, rey de Judá. Esto lo encontramos en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la mujer que primero acogió a Sísara y después lo mató? ¿Fue Jael, Barak o Débora? Y esta mujer fue Jael, mujer de Heber, quien tomó una estaca y lo metió por las sienes y lo enclavó en la tierra. En el libro de Jueces capítulo 4, versículo 18 al 24, encontramos este acontecimiento. ¿A qué discípulos Jesús les puso como apellido Boanerges? ¿A Pedro y a Juan, a Simón y Judas, o a Jacobo y Juan? Y la respuesta es la alternativa C, a Jacobo y Juan, que significa hijos del trueno. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Cuál de estas no es el nombre de una de las 12 tribus de Israel? Alternativa A, Leví, B, Dina o C, Isaacar. Y la respuesta es Dina. No es un nombre de las 12 tribus de Israel, porque Dina fue hija de Lea. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 30, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? ¿De miel y verduras? ¿De langostas y miel? ¿O de miel y leche? Y la respuesta es la alternativa B, de langostas y miel silvestre. Así lo menciona la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 4. ¿A quién se le notificó que sería rey mientras buscaba las asnas de su padre? ¿A Jeroboam, Acab o Saúl? Y la respuesta es Saúl. Puedes leer esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Cómo se llamó el rey que echó a Daniel en el foso de los leones? ¿Fue Darío, Ciro o Saúl? Y la respuesta es el rey Darío. Esto lo encontramos en el mismo libro de Daniel, capítulo 6. ¿Qué nombre puso Caín a la ciudad que edificó después de alejarse de la presencia de Dios? ¿Canaán, Enoc o Sodoma?
Y la respuesta es Enoc. Le colocó el nombre de su hijo y esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 17. ¿Por cuánto tiempo estuvieron vagando Moisés y el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por 45 años, por 20 años o por 40 años? Tu respuesta en 10 segundos. Y el tiempo que pasó Moisés con todo el pueblo de Israel en el desierto fueron 40 años. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. ¿Quién recibió instrucciones a los pies de Gamaliel? ¿Fue Juan, Pablo o Bernabé? Y este fue el apóstol Pablo, quien fue instruido estrictamente a la ley, celoso de Dios, y esto está en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 2 y 3. ¿Cuál era el imperio más importante en la época de Daniel? ¿Fue el imperio babilónico, el imperio romano o el imperio persa? Y la respuesta es el imperio babilónico. Esto lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 1. ¿Quién fue el sumo sacerdote que cuidó de Samuel cuando éste era niño? ¿Fue Melquisedec, Elí o Neftalí? Y este sacerdote fue Elí. Lo encontramos en el primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 en adelante. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Lea que tuvo con Jacob? Tienes 5 segundos para dar tu respuesta. Y el primer hijo que concibió con Jacob se llamó Rubén. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 29 versículo 31. ¿Qué hizo Nehemías al enterarse que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas? Y Nehemías, al recibir esta noticia sobre Jerusalén, lloró, oró y ayunó delante del Dios de los cielos, y encuentra esta respuesta en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 4. ¿A qué lugar fue llevado Isaac para ser sacrificado? Tus 5 segundos comienzan ahora mismo. Y Abraham llevó a su único hijo Isaac a la tierra de Moria para sacrificarlo y ofrecerlo como holocausto a Jehová. Así lo menciona las Santas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 22 en el versículo 1. ¿Quiénes aparecieron rodeados de gloria en la transfiguración de Jesús? Y estos varones que se hallaban con Jesús rodeados de gloria fueron Moisés y Elías. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 31. Balac, ¿de qué ciudad era rey en los tiempos de Balaam? Tienes 5 segundos, piensa bien antes de dar tu respuesta. Y Balac era rey de la ciudad de Moab. Puedes leer esto en el libro de Números capítulo 22 versículo 4. Según lo mencionado en la Biblia, ¿cuál es la lámpara del cuerpo? La Biblia menciona al ojo como la lámpara del cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 en los versículos 33 al 36.
Muy bien, queridos amigos, terminamos con este test bíblico variado. Espero hayan podido recordar o aprender de la palabra de Dios, que es un verdadero alimento espiritual.